Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me han preguntado por qué considero que Harley Quinn es un personaje interesante o podría serlo. Harley Quinn es interesante, lo han usado para hacer un bodrio de propaganda feminista que aparentemente va a ser el peor fracaso en la historia de DC Comics. Y sería interesante ese personaje para hablar del feminismo, para hablar desde luego de modo crítico, para hablar en contra. Harley Quinn, el arco argumental de Harley Quinn es este. Harley Quinn era una exitosa profesional, una psicóloga, que es seducida y manipulada por un psicópata al que atiende, lo ayuda a escapar, este la secuestra, la tortura y desarrolla un síndrome de Estocolmo por su secuestrador, por su torturador, lo ama, lo admira y quiere ser como él. Eh, Esto finalmente la lleva a asesinarlo, pero en lugar de volver a la normalidad, quiere ser el Joker 2.0. Sigue fascinada con ser el nuevo Joker. Se viste como el Joker, actúa como el Joker, etcétera, etcétera. Esta fábula me parecía interesante para hablar acerca de lo que es el feminismo. Harley Quinn es un excelente ejemplo de un comportamiento sectario típico, el feminismo es una secta, que yo llamo, a mí me gusta llamar el cliché liberador. No sé si alguien le habrá dado otro nombre más técnico. El cliché liberador es una pequeña heterodoxia en las ideas, en el vestido, en el comportamiento, que en sí es completamente irrelevante. Dejarse la barba, no usar corpiño, teñirse el pelo de colores raros, de colores no naturales, no usar reloj pulsera, en sí es una cosa completamente trivial, no tiene la menor importancia. Pero ese cliché liberador sirve para decir, yo me he emancipado, esta palabra que está en el título de esta película. Yo estoy libre, yo no sigo al rebaño. Y mira a las hordas del rebaño que usan el pelo sin teñir y se afeitan todos los días. Ese es y eso oculta la realidad de que la persona que está liberada es un completo esclavo del culto, es un completo esclavo de la secta. La secta le dice que controla cada aspecto de su vida, le dice qué tiene que comer, cuándo, qué tiene que hablar, con quién tiene que acostarse. La secta controla por completo su vida, pero yo me he liberado porque tengo el pelo teñido de verde. Y Harley Quinn es una excelente, el arco argumental de Harley Quinn es una excelente fábula para hablar de esto. Era. No, es en potencia, nadie lo ha sabido aprovechar. Me han preguntado, yo creo que cierto youtuber del que puse un pedacito en un video es un agente del gobierno chino, desde luego que lo es. La gente no conoce lo que es vivir bajo un régimen totalitario hasta que no lo pase. Cree que en China se puede crear un canal de YouTube y empezar a salir a la calle a filmar. No, en China no podés ver YouTube, no podés verlo sin un permiso del Estado y sin que un funcionario del Estado, que en la jerga de los marxistas lo llaman niñero, esté al lado tuyo viendo qué estás viendo en YouTube. Desde luego que es un agente del gobierno chino ese tipo. Apareció en Estados Unidos un negocio bastante extraño. Dado que hay muchos blancos que quieren confesarle su racismo y lo mal que se sienten a personas de color, y ninguna persona de color está dispuesta a escuchar estupideces, aparecieron unos cuantos negros que se dieron cuenta que podían hacer negocio con eso y se dedican a escuchar las confesiones de racismo de estos blancos que se sienten terrible mal con sus privilegios a cambio de un dinero. Este negocio se parece sospechosamente a otro, mucho más antiguo,
el más antiguo del mundo, según dicen algunas personas. Y yo creo que no es por casualidad. Esta, eh, estas cosas como el discurso de Joaquín Phoenix agradeciendo el Oscar son, son a la verdadera culpa lo que la prostitución es al amor. Son una pseudo culpa. Tanto que existe en nuestra cultura, en la cultura cristiana que esta gente odia tanto, pero de la que no pueden evitar formar parte, existe en la cultura cristiana un rechazo de la jactancia. La jactancia se tiene que expresar disfrazada de otra cosa. O sea, hay una perversión de la hay una perversión de la jactancia que se expresa como culpa, como pseudo culpa. Me siento terrible mal por mis privilegios, por tener mi casa, por estar casado con una modelo espectacular. Me siento terrible mal por mis privilegios. La jactancia se expresa como pseudo culpa. Y como nadie está interesado en escuchar realmente esa pseudo culpa, aparece esta prostitución de la culpa, este negocio. Y yo creo que es eso, yo creo que toda esta pseudo culpa del discurso antiprivilegios es jactancia encubierta. La ideología del género no existe, me dicen, y es un invento de una teoría conspirativa inventada por dos escritores de ultraderecha. Bueno, si la ideología del género no existe, entonces tampoco existen las políticas derivadas de la ideología del género. Supongo que estarán de acuerdo con esto. Si no existe la causa, no existe el efecto. Por lo tanto, supongo que quienes dicen que la ideología del género no existe no tendrán ningún problema en que se deroguen las inexistentes leyes basadas en la ideología del género. No tendrán problema en que se elimine el inexistente Ministerio del Género. No tendrán problema en que se derogue la ley de educación con perspectiva de género. No tendrán problema en que se eliminen las cuotas por género. No tendrán problema en que se elimine la ley de violencia de género. Me imagino, dado que la ideología del género no existe, nada de esto debe existir tampoco y por tanto derogarlo, abolirlo, es abolir algo que no existe. No habrá problema con esto, me imagino. Xavier Argentina, seguidor de larga data de este canal, me cita una discusión que ocurrió respecto a una noticia. La ministra del Género bonaerense propuso utilizar el lenguaje inclusivo en toda la administración pública de la provincia y ahora debe definirlo el gobernador. Y las respuestas eran: es una vergüenza, que estúpidos, hagan cosas que valgan la pena, esto no es importante, que pongan el braille si quieren ser inclusivos, etc. Y me cita su respuesta, que voy a leer. Permítame discrepar con los que piensan que la intervención del lenguaje no corresponde a las tareas del ministro en cuestión. Sería como sorprendernos de que el Ministerio de la Verdad, cual novela de George Orwell, restringiera la libertad de expresión. Se trata del ministro del género y no podía ser otra cosa. Vamos a hacerlo más fácil. Si se llamara Ministerio del Nunca Jamás y se gastara presupuesto en redes atrapañomos, ¿sería coherente para nosotros intentar demostrar la ineficiencia del artilugio? No, ni siquiera creemos en ellos. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Por usar el lenguaje del enemigo. El lenguaje inclusivo no existe. A pesar de que todos saben que se trata de una deformación de nuestro lenguaje, ¿por qué gastar energía en intentar demostrar la inocencia de nuestro lenguaje cuando hasta ahora no se han preocupado en demostrar que éste sea culpable? En sí, usar el lenguaje del enemigo implica aceptar sus reglas. Y ya nos pasó esto en la anterior guerra subversiva, cuando se trató de ganar, que nunca se trató de ganar, sino de distraernos para subvertir el orden. La derrota vino sola. Cada medida antipolítica que ejecutan los corruptos cuando ocupan la honorable investidura política viene pegado a un discurso de propaganda que dice: lo hacemos para. La trampa es esa, que perdamos nuestro tiempo en hablar de la ineficiencia de la medida y no en el ¿qué es esa medida? ¿Qué es ese ministerio?
Cuando discutamos eso, nos daremos cuenta de que quizás ni siquiera se trata de un ministerio. Y así sucesivamente hasta que el debate se oriente cada vez más hasta la raíz del problema, hasta donde cada uno desde su lugar sabrá qué hacer. Yo no tengo esas respuestas, ya que sin lugar a dudas habrá un hilo conductor que llegue a cada lugar en el que estemos sentados día a día y veremos qué podemos hacer. Al menos empecemos por llamar las cosas por su nombre. Abortemos el lenguaje del enemigo. Cierra usando el término abortar en su verdadero sentido, o sea, lo utiliza en el sentido del verdadero castellano, no en el sentido de esta pseudolengua. No sé en qué foro se publicó esto, vaya mi like desde acá, desde este video. Yo he caído en la trampa que señala Xavier, de la necesidad de defender el castellano no es excluyente. Yo he caído en esa trampa. Y hay que dejar de usar el lenguaje del enemigo. El adoctrinamiento en ideologías absurdas ha sido mucho más exitoso de lo que se suele creer. Mucha gente cree no estar adoctrinada porque no dice todes. Dice, no, a mí no me pudieron captar. Y en realidad están totalmente adoctrinados. Por ejemplo, casi todo el mundo rechaza el feminismo como ideología, pero casi todos creen en su adulteración de la historia. Cree que el feminismo ha logrado grandes cosas. Creen en el fraude histórico. Y ese me parece un ejemplo claro de gente que dice, yo no estoy adoctrinada, está adoctrinada, pero hasta el caracú. Probablemente los idiotas que andan con el pelo teñido de colores, pañuelos de color en el cuello y hablando de todo y stocks, probablemente tengan la función real, esos idiotas útiles, de hacerle creer al resto de las personas que no están adoctrinadas, porque no son como esos. Probablemente cumplan esa función de propaganda. Y me dicen que ya que estoy hablando de epidemias, debería hablar de las epidemias de suicidios, miles de suicidios de hombres debidos, me dice esta persona, a lo que llama leyes hembristas. Está hablando del caso particular de España, pero es más o menos lo mismo en otras partes. Primero rechazo el término hembrismo, porque en tanto que hembrismo es lo contrario de machismo, es un término que forma parte de una narrativa que no comparto, que no me simpatiza. Está usando el lenguaje del enemigo, citando al amigo Xavier. Pero, yendo al núcleo de esta cuestión, yo creo que existe una relación causal entre esa epidemia de suicidios masculinos y esas leyes. Pero hay que tener en cuenta la posibilidad de que estemos confundiendo la causa con el efecto, que la relación causal sea la contraria. O sea, no es que todos estos mamarrachos de pseudo ministerios de leyes estén causando suicidios de hombres, sino que toda esta basura ideológica convertida en basura política que ha llevado el poder a basura humana, sea imposible, sea inimaginable si no hubiera ya en nuestra cultura una voluntad suicida, una voluntad de autosuprimirse, una voluntad de desaparecer. Jamás hubiera logrado ser aceptado este discurso, el feminismo, por ejemplo, no es el único caso, si no hubiera ya una tendencia suicida en nuestra cultura. Y me parece que es importante conocer la verdadera relación de causa y efecto para saber a dónde tenemos que atacar, dónde está la raíz del problema. Tenemos que atacar la causa, el efecto va a desaparecer solo. Y para esto tenemos que reconocer claramente cuál es la causa. Nos estamos viendo, hasta la próxima.